Buenas tardes a todos, bienvenidos al auditorio José María Vigil del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Para mí es un placer poder presentar hoy al doctor José Luis de Diego, quien accedió amablemente a presentar en el contexto de las actividades académicas que lleva a cabo el Seminario Interdisciplinario de Bibliología, su conferencia magistral titulada Julio Cortázar y el mundo editorial. Voy a leer una breve semblanza del doctor antes de cederle la palabra. Él es doctor en letras y profesor de Introducción a la Literatura y Teoría Literaria 2 de la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido decano de la Facultad de Humanidades en la misma universidad de 92 a 98 y de 2001 a 2004 y director del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET de 2009 a 2013. Ha publicado distintas obras como Roland Barthes, Una Babel Feliz, ¿Quién de nosotros escribirá en Facundo? Intelectuales y escritores en Argentina, La verdad sospechosa, Ensayos sobre literatura argentina y teoría literaria, Una poética del error, las novelas de Juan Martini, y ha sido director del volumen Editores y Políticas Editoriales en Argentina, 1880-2000. La teoría literaria hoy, conceptos, enfoques y debates, en colaboración con José Amícola, además de numerosos artículos en revistas de Argentina y de otros países. Ha dictado cursos y conferencias en la Universidad Nacional de Buenos Aires, la de Rosario, la del Sur, Trieste, Lituania, Salamanca, Granada, Islas Baleares, las City University of New York, y entre otras más. Desde 2011 codirige con Silvia Zaita la colección Serie de los 2 siglos, publicada por Eudeva. Se ha especializado en temas de historia intelectual, teoría literaria, literatura argentina y, más recientemente, de industria editorial. Pues muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Bueno, muchas gracias, buenos días. Estamos como en las mesas aristocráticas, uno en cada cabecera. Bueno, gracias a las autoridades del seminario y en especial a Marina, que nos ha recibido también, me ha invitado para dar esta charla. Y el gusto de encontrarme con amigos como Eliana Weinberg, que está por allí, el privilegio de que esté aquí presente Aurora Díez Canedo, una estirpe de editores que todos admiramos. ¿Esto se escucha bien? ¿Sí? ¿Va bien? Bueno. Como decía recién en la entrevistita que me hicieron, lo que voy a plantear aquí es una conferencia sobre un costado de la personalidad intelectual de Cortázar, poco transitado. Hay muchas biografías, hay muchísima crítica literaria, bibliotecas enteras escritas ya sobre su obra, pero las decisiones que Cortázar fue tomando en el campo editorial, es decir, sobre la edición de sus libros, no ha sido muy estudiado y bueno, en ese sentido que pretende esta conferencia hacer su aporte. De modo tal que vamos a trabajar. Los epistolarios de escritores y editores suelen ser fuentes de mucho interés cuando se trata de estudiar las políticas editoriales y temas conexos como la relación autor-editor, características de contratos y niveles de venta, repercusión de los libros publicados, etc. Tal es el caso de las cartas de Julio Cortázar, editadas en 3 tomos por Alfaguara, bajo la dirección de Aurora Bernardes, en 2000, y ahora, hace un par de años, salió una segunda edición en 5 tomos. Están por aquí. Como se afirma en la nota que introduce a esos 3 tomos, dice, forman el revés de la trama de la vida y la escritura del autor. Los epistolarios son incompletos, y no solo porque quedan muchas cartas sin recopilar, sino porque representan, al menos en este caso, un diálogo sin respuesta. El capítulo 4 de La tradición de Rita Hayworth, la primera novela de Manuel Puig,
se titula Diálogo de Choli con Mita 1941. Allí se transcribe un diálogo telefónico, pero como si lo estuviera transcribiendo un testigo de un lado de la línea. El lector solo se entera de lo que dice una de las interlocutoras y no la otra, de modo que las respuestas de la otra hay que inferirlas o imaginarlas. Algo parecido ocurre con las cartas de Cortázar, dado que nos queda un casillero vacío toda vez que el escritor se refiere a lo ya dicho por un interlocutor del cual la carta no está. A pesar de esto, es fácil advertir que no se trata en la gran mayoría de los casos de notas al paso de compromiso, sino que Cortázar prestaba un especial interés en sus cartas, tanto que en un par de ocasiones bromea con una posible publicación de esas cartas después de su muerte, que efectivamente ocurrió. No la muerte, sino la publicación de las cartas. En las notas que siguen procuraremos trazar un itinerario de las relaciones de Cortázar con el mundo editorial a partir de datos y consideraciones extraídas de esas cartas y de otras fuentes. Después de su conflictiva desvinculación de la Universidad Nacional de Cuyo, Cortázar regresa a Buenos Aires en el 46 con una obsesión: conseguir un trabajo de medio tiempo que le permitiera escribir, y lo obtiene como gerente de la Cámara Argentina del Libro, cargo en el que se desempeña hasta 1949. Es posible conjeturar que en esos años Cortázar traba amistad con algunos editores, lo que le irá facilitando su acceso a la edición de sus libros. En primer lugar, su amigo, Daniel Devoto, es quien publicará en la pequeña editorial Gulabi al-Labajor Los Reyes, en 1949. En la correspondencia, Cortázar se refiere a menudo a esta obra como El Laberinto, es decir, que luego le cambió el nombre. En segundo lugar, resulta recurrente en sus cartas, directa o indirectamente, la mención de Arturo Cuadrado y Luis Seoane. Cuadrado y Seoane, que eran exiliados españoles, gallegos, participan activamente del origen de la editorial MC en 1939 y dirigen colecciones como Hórreo y Dorna, de temática galleguista. 3 años después, probablemente porque estas colecciones no eran comercialmente rentables, 3 años después se desvinculan de MC y fundan en el 42 el sello Nova. Luego fundarán otro sello que llamó Botella al Mar. La actividad de ambos se extiende además hacia el periodismo cultural, ya que dirigen entre el 43 y el 45 el Correo Literario, del que se publican 40 números. Cortázar no solo hace referencia en sus cartas a su amistad con Cuadrado y Seoane, sino que anuncia varias veces la posibilidad de que sus primeros cuentos los edite Nova y que Seoane, que era un gran ilustrador, los ilustre. Llega a publicar incluso el cuento Bruja, que no está en su primer libro de cuentos, se reeditó mucho después, el libro, el cuento Bruja en el Correo Literario en agosto del 44. También menciona la alternativa de que se los edite Argos, que era dirigida por Luis María Baudisone, un gran amigo de Cortázar. Se sabe que la correspondencia con Baudisone existe, pero en esos 3 primeros tomos Aurora Bernales no recopiló la correspondencia con Baudisone. En tercer lugar, también podemos suponer que en esos años se inicia su amistad con el vasco Julián Urgoiti. Urgoiti trabajaba, junto con Gonzalo Lozada, en la dirección de la filial argentina de Espasa Calpe. Cuando se crea en 1937 Espasa Calpe Argentina, llega para dirigir la empresa Manuel Olarra, y tanto Lozada como Urgoiti se desvinculan de la misma. Mientras Lozada funda su propio sello, muy conocido en Argentina, el sello Lozada, Urgoiti se integra un par de años después a la editorial sudamericana. Allí se consolidará con el tiempo en el cargo de gerente editorial, mientras que su mayor accionista, el catalán Antonio López Yausás, será su gerente ejecutivo y principal referente de la empresa. Volviendo a Cortázar, en una nota de la editora de sus cartas, se aclara lo siguiente con referencia a Urgoiti, cito: uno de los directores de Editorial Sudamericana, siendo director de la Cámara del Libro, conoce a Cortázar y decide, por estima personal, publicar Bestiario. El propio autor ironiza sobre el escasísimo interés que despertó el libro, Bestiario. En una carta del 54, ya radicado en Europa y 3 años después de la aparición de su primer libro de cuentos, se puede leer, cito a Cortázar: en cuanto a la obra de colonización intelectual que te has puesto a hacer con mi Bestiario, habrá de causar profunda perplejidad a los gerentes de Editorial Sudamericana, quienes se preguntarán quién puede ser ese misterioso comprador de un not at all seller
Y paréntesis, en la última liquidación semestral me acreditaron 14,60 pesos de derecho de autor, pero ahora no dudo que llegaré a los 20. Primera etapa entonces, con un libro de sonetos, una obrita de teatro, Los Reyes, y un libro de cuentos, Bestiario, ya publicados. Y otros inéditos, como su novela El examen, que será publicado después. Editados por amigos, Devoto, Cuadrado, Urgoiti, y que pasaron prácticamente desapercibidos en el panorama literario argentino. Como bien sabido, en el mismo año en que se publica Bestiario, 1951, Cortázar se radica en París y allí empieza otra historia. El autor de Bestiario llega a Europa con una beca del gobierno francés, con el título de traductor público en inglés y con alguna experiencia en traducción. Por ejemplo, Robinson Crusoe para una edición de lujo de Diao o algún texto de Chesterton para Editorial Nova. Variados testimonios, entre ellos el propio Cortázar, dan cuenta de las dificultades sufridas en los primeros años parisinos. A menudo, como ocurrió con Roberto Art, parecen proyectarse sobre la biografía del autor las aventuras de su personaje Horacio Oliveira. Ustedes saben que los escritores construyen su propia imagen, ¿no? Roberto Art es un caso típico en Argentina. La primera biografía que se escribió sobre Roberto Art se llama Roberto Art, el torturado. Y efectivamente él construyó su propia imagen del torturado, pero algunos trabajos estupendos, como el de Silvia Zaita, demostró que no vivía nada mal y que era un periodista de éxito y que, en fin. Hemos tendido a creer que los primeros años de París son como Horacio Oliveira, ¿no? Cortázar construyó su propia imagen de esos años como la de el personaje de Rayuela. En el 53, Cortázar inicia la traducción al español de las obras en prosa de Edgar Allan Poe. El trabajo le había sido encargado por Francisco Ayala. Francisco Ayala, gran escritor español, estaba en Buenos Aires, dirigía la revista Realidad, donde Cortázar publica una conocida reseña sobre Adán Buenos Aires de Marechal, y luego se radica en la Universidad de Puerto Rico. Y como Cortázar andaba mal de plata, le tira ese trabajo como amigo, un trabajito, traducir las obras completas de Poe. Cortázar lo hace, y gana algún dinero, y hasta el día de hoy, según los que saben, yo no soy experto en traducción, se sigue reconociendo como una muy buena traducción de Poe.